Son las 8 horas con 8 minutos. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él es juez en la Corte de la Provincia de El Azuay. Fue también juez en la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, nuevamente estas acciones de jueces en sectores remotos de Ecuador vuelven a sorprender. El poderoso partido, poderoso, pues tiene por lo menos un 25% de intención de voto en el país. El correísmo, UNES y sus aliados han logrado que un juez tome una decisión con respecto a Jorge Glass, polémico ex vicepresidente de Ecuador, condenado, sentenciado por delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, y supuestamente se le han restituido los derechos políticos. La pregunta que tiene que resolverse hasta el día martes, cuando se inscribirán a los candidatos a la presidencia de la República, si es que el correísmo tiene sus planes, pues se mantiene esto también en total hermetismo de candidatizar a Jorge Glass. Habrá que ver si puede o no inscribirse. Importante conocer su criterio sobre lo que se ha dado, la forma en que se ha dado y la deriva que pueda tener. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la gente que nos escucha, la ciudadanía. Que tengamos un buen fin de semana. Gracias por la invitación. Sorprende esta sentencia porque yo creo que han venido ocurriendo una serie de acciones jurisdiccionales constitucionales con unos pronunciamientos de algunos jueces que han trastocado, creo yo, el derecho a la seguridad jurídica, e indudablemente eso ha despertado también una indignación de la ciudadanía al ver que a través del abuso de las acciones jurisdiccionales constitucionales han existido sentencias que verdaderamente dan al traste con determinadas instituciones jurídicas. Lastimosamente, esto es lo que se publicita en los medios porque obviamente llama la atención y sorprende a la ciudadanía. Ojalá algún rato la Administración de Justicia pueda publicitar y poner en conocimiento de la ciudadanía la gran cantidad de acciones jurisdiccionales constitucionales que se llevan a cabo en los tribunales y juzgados de este país y que cumplen el papel para el que está llamada esta garantía, es decir, declarar la vulneración de derechos constitucionales que en este país lastimosamente son frecuentes y lograr el restablecimiento de los derechos de la ciudadanía a favor de quienes son los titulares de esos derechos. Esto, como digo, lastimosamente no se publicita, pero hay una gran cantidad de acciones jurisdiccionales que precisamente lo que resguardan es los derechos y por eso tenemos que defender la existencia de estas garantías. Y digo que esta sentencia de este juez de Yaguachi sorprende porque días antes los medios de comunicación se publicitó la sentencia de la Corte Constitucional en la que advierte que un juez que actúe en contra de normas procesales puede ser llevado por medio de la Fiscalía, que es la dueña de la acción penal, a un juicio de prevaricato. Un poco desde la sentencia del 2018 hasta el año 2023, todo el mundo en el país un poco como que no cuestionaba de que los jueces que resolvemos acciones jurisdiccionales constitucionales no podíamos ser llevados a un proceso penal por prevaricato. La Corte Constitucional con este pronunciamiento deja en claro que si bien un juez, de acuerdo a la interpretación que haga respecto a la parte sustantiva, no puede ser llevado a un juicio por prevaricato, sí lo puede cuando actúe en contra de normas procesales expresas. Y creo que el caso en el que se pronunció la Corte Constitucional ejemplifica de buen modo cuándo podría proceder este tipo de acción penal. Entonces, el juez indudablemente actúa en contra de la propia Constitución que él está llamado a proteger en esta garantía jurisdiccional constitucional, porque el artículo 113 de nuestra Constitución es claro respecto de las personas que no pueden ser candidatos a elección popular. Diga usted, por ejemplo, y para la ciudadanía, digamos que estas prohibiciones son a perpetuidad. Es decir, nunca se podrá ser candidato. Por ejemplo, yo soy juez. Mientras yo ejerce el cargo de juez, yo no puedo ser candidato a elección popular. Un miembro de la policía, un miembro del ejército en servicio activo, mientras esté en ese servicio, no puede ser candidato.
Una persona que esté en deuda de pensiones alimenticias no puede ser candidato. Así también, entonces, al tema que nos interesa, quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión por cohecho o por enriquecimiento ilícito, no pueden ser candidatos. Es decir, el que haya recibido esa sentencia no puede ser candidato. Cuando uno estudia en las aulas de Derecho, como lo hacemos en la Universidad de Cuenca, sabemos que desde hace muchísimos años en la tradición jurídica del país, quien está sentenciado, ya con sentencia ejecutoriada, no puede ejercer determinados derechos durante el tiempo de la condena. Entonces, eso lo sabe cualquier abogado que haya pasado por primer año de derecho. Ahora bien, nosotros los ecuatorianos en esta lucha por los temas de corrupción hemos ido precisando en determinadas normas jurídicas algunas situaciones que les consideramos importantes a efectos de dar un mensaje para que los ciudadanos mediten antes de caer en este tipo de conductas lesivas a los intereses de la gente y de la nación, mediten cuáles podrían ser los efectos. Y por ejemplo, a través de consultas populares hemos establecido ya estas reformas en la Constitución de la República, además en el Código Orgánico Integral Penal, de que efectivamente una persona que tenga una sentencia por esos delitos no puede ser candidato, pero de acuerdo a la Constitución no puede ser candidato perpetuamente. Ahora, no doctor que Valverde, ya cumpla la condena ya. Estando en la coyuntura que estamos, coyuntura electoral que permitirá la inscripción de candidatos hasta el día martes, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué se encuentra en el ámbito de las posibilidades tras esta decisión del juez de la unidad multicompetente de Yaguachi, John Rodríguez? Usted señala que una persona con los problemas que ha indicado con este pasado judicial no podría ser candidato a la presidencia, pero ayer se entiende que este juez restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. Analizado este tema en conjunto con todos sus ingredientes, tendrá que determinarse si Jorge Glass, si así lo decide el correísmo, puede o no ser candidato hasta el día martes. ¿Quién tiene que juzgar y decidir sobre la situación? ¿Es el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Es el Consejo Nacional Electoral? ¿O la situación es tan contundente que no debería llegar siquiera a esas instancias? Bueno, la sentencia va a llegar al organismo electoral. El problema está en que un organismo no puede desatender una orden judicial. Es decir, no podría hacer por una interpretación a propio modo y decir esto está en contra de una norma constitucional. Él tendría que dar cumplimiento. A mí lo que me parece es que los organismos electorales, tratándose de una medida precautelatoria, lo que tendría que hacer es efectivamente concurrir ante el juzgado en el que se dictó esta sentencia y pedir la revocatoria, porque eso sí hay cómo hacerlo y lo puede hacer en forma inmediata, ¿no? Acuérdense ustedes también que nosotros tenemos algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en determinados casos en la Administración de Justicia e indudablemente se ha solicitado la revocatoria y los jueces así han procedido. Yo creo que esa sería la primera situación que tendría que hacerse a efectos de recibir un pronunciamiento en forma inmediata del juez, a ver si es que deja sin efecto esta decisión, haciéndole caer en cuenta toda la normativa, y si es que no procede así, indudablemente la Fiscalía, los organismos electorales también podrían presentar una denuncia en la Fiscalía y obviamente ante el Consejo Nacional de la Judicatura, para observar la conducta y las responsabilidades que puede tener el juez. Ahora, doctor Valverde, tomando nuevamente esa expresión de Remigio Crespo en el sentido de que en política en Ecuador se ve tostar granizo con frecuencia, ¿estaría dentro de las posibilidades el hecho de que las autoridades electorales aprueben esa candidatura? Quisiéramos que nos explique también cuál es este fuero especial que adquiere el Consejo Nacional Electoral y las autoridades electorales durante un proceso electoral en el cual y durante este tiempo ninguna autoridad puede interferir en un proceso. Tiene una autoridad única en este sentido con respecto a las elecciones del Consejo Nacional Electoral. Y por otra parte está el hecho de que
Asumamos que el día martes se inscribe a Jorge Glass, el propio candidato o los candidatos adquieren también un blindaje con respecto a acciones judiciales que puedan interferir en esa autorización para ser candidato. Explíquenos, por favor, estos aspectos de la ley, cómo, qué alcances y cómo deberían ser tomados. Bueno, como usted dice, ya cuando se inició este tema del proceso electoral por el tema de la muerte cruzada, indudablemente que el organismo electoral pasa a ser la autoridad y respecto de esa autoridad y las decisiones ni siquiera pueden proponerse acciones constitucionales, es decir, las decisiones que vayan tomando ellos en este proceso electoral pasan a ser firmes, ejecutoriados, y no habría autoridad que podría interferir en ese tipo en las actuaciones que ellos vayan tomando. También, como me parece a mí, desde mi concepto jurídico, la decisión del juez no podría ser cuestionada por el organismo electoral en el sentido de decir, yo considero que esta decisión está contraria a derecho y no la obedezco, porque para eso hay los canales regulares, como dije antes, que vayan a pedir la revocatoria, y si es que no conceden la revocatoria, se concede el recurso de apelación. Ahora bien, me parece ahí que el tema también podría estar en tanto en cuanto, supongamos en el escenario de que se inscriba una candidatura de una persona que esté incursa en esta prohibición definitiva, y si es que usted sigue los procedimientos regulares, indudablemente correría un grave riesgo. ¿De qué? De que, por ejemplo, a través de un recurso de apelación se revoque y ya no podría él participar en las elecciones. Porque si bien habría una inscripción y todo, sin embargo, después va a haber una decisión de un organismo judicial posterior que deje sin efecto esa sentencia que precisamente le habilitó para la inscripción. Entonces, vea usted, también es un riesgo de un partido que puede correr en el sentido de que no puede tener firmeza, certeza en el sentido de que esa decisión va a tener la firmeza, ya pasa por autoridad de cosa juzgada y definitivamente en contra de ella no hay absolutamente nada, porque este rato hay los recursos, como dije, de pedir la revocatoria, y negada la revocatoria se puede interponer el recurso de apelación ante la Corte Provincial respectiva, a efectos de que sea un órgano colegiado de segunda instancia el que revise la actuación jurisdiccional de primer nivel. Entonces, el rato que se dicte esa sentencia, se retrotrae los efectos al momento, y eso es lo que se va a ejecutar. Y si es que dice, aquí esa sentencia está mal dictada porque está en contra de norma constitucional y de normas legales, indudablemente se podrían quedar sin el candidato, a pesar de que ya incluso podría estar aceptado e incluso se manda a hacer ya las papeletas para las elecciones. O sea, ¿escuchó usted a Iván Sanguisela, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo que dijo sobre este tema, en el sentido de que se ha cometido un delito de prevaricato? Es que eso le comentábamos al inicio de la entrevista, de que esta sentencia de la Corte Constitucional precisamente hace un llamado de atención a los jueces. Yo creo que es un aviso, una alerta, y les dice, señores, si bien en un momento la Corte se pronunció porque respecto a sus decisiones no habría un enjuiciamiento por tema de prevaricato, pero respecto a normas procesales, en que ustedes desatiendan el contenido de normas procesales, sí se podría iniciar un juicio de prevaricato. Y como dije antes, el ejemplo en el que resuelve la Corte Constitucional es clarísimo. Se propone una acción jurisdiccional constitucional, una acción de protección en contra de una decisión judicial. Entonces, nosotros, los jueces, los abogados, la ciudadanía sabe que no cabe contra decisiones jurisdiccionales acciones de protección. Sin embargo, este tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y el juez de primer nivel actuaron en contra de derecho. Saben que había esa prohibición, sin embargo, dieron con lugar y ordenaron la reparación integral. Entonces, como dije antes, la Fiscalía también, los organismos electorales podrían comparecer ante la Fiscalía, a pesar que esto es ya la noticia del delito ya se conoce a nivel nacional por este tema de las redes. Habría que ir a verificar en el juzgado efectivamente esa sentencia, si está dictada, y se podría proponer una denuncia en contra del juez
para que la Fiscalía, como dueña de la acción penal, inicie la acción por prevaricato. ¿Cuál es la debilidad en el marco legal ecuatoriano que ha permitido, ha tolerado, ha dado curso a estos abusos, doctor Valverde, abuso de acciones jurisdiccionales, constitucionales, habeas corpus, habeas data, acciones de protección, etcétera? Paco Moncayo señalaba, por otra parte, de que hay dos tipos de jueces infractores en Ecuador: jueces corruptos y jueces amenazados. Esto relacionado sobre todo con la delincuencia que se ha expresado de diversas formas también en acciones de este tipo, relacionado con acciones de mafias, de organizaciones delincuenciales y las sentencias que han dado jueces. Pero vayamos a las debilidades del marco legal que permite que esto suceda. A ver, yo creo que tenemos que privilegiar el tema de la seguridad de jueces y fiscales. Indudablemente el país también ha sido testigo de unas amenazas, han terminado con la vida de jueces, de fiscales. Hubo un ataque al que fue presidente de la Corte Provincial de Manabí esta semana. Entonces hay una constante amenaza en contra de los administradores de justicia para efectivamente vulnerar y dar y quebrar la voluntad de lo que debe ser la aplicación de la ley, ¿no? Son los organismos del Estado los que tienen que dar el resguardo y la seguridad a jueces y fiscales y todo funcionario público que sienta que hay una amenaza en contra de su integridad y los miembros de su familia. Esa es una obligación del Estado. Los organismos deben tomar todas las situaciones. Yo creo que deberíamos empezar incluso por una vigilancia permanente en los edificios de los tribunales de justicia en todo el país. Usted ve que incluso el otro día le mataron a una persona cuando estuvo en una dependencia judicial esperando una audiencia. O sea, hay una serie de situaciones a las que nos vemos abocados los que trabajamos en la administración de justicia, con una amenaza permanente frente a situaciones de vulnerabilidad que la vivimos. Pero también yo creo que en el marco jurídico, la principal preocupación que yo creo que deberíamos tener todos los ecuatorianos es en el sentido que la Constitución permite que una acción de protección se la pueda presentar en definitiva en cualquier lado, porque dice donde se origine el acto o donde produzca los efectos. Yo ya me he referido en este mismo programa a esta situación. Yo creo que ahí tendría que haber una reforma constitucional y precisar, por ejemplo, de que la competencia la tendría el juez únicamente donde se origine el acto. A mí me parece que eso da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque usted ya no podría ir a encontrar jueces a la carta, es decir, con esta interpretación de la violación de los derechos constitucionales producen un efecto a nivel nacional. Es indudable, a todos los ciudadanos nos interesa que la vigencia de la Constitución, que es la primera norma que tiene que regir y ser aplicada de acuerdo al orden jerárquico, pero sin duda, si es que ponemos, por ejemplo, una norma que diga que la competencia del juez en temas de territorio estaría dado únicamente donde se originó el acto que él acusa, que es el que vulnera los derechos constitucionales, cuya protección está solicitando al órgano de administración de justicia. Indudablemente ahí vamos a tener esa seguridad de que yo ya no puedo ir a ver qué juez es el que me puede atender mi pedido, un juez a la carta, y eso creo que pondría un término contundente a este tipo de situación que le veo el problema. Para cerrar este tema, doctor Valverde, con todas las cartas sobre la mesa, las expresiones y criterios que usted ha señalado, ¿qué posibilidades ve, si se puede poner numéricamente como un porcentaje, de que Jorge Glass pueda ser inscrito como candidato a presidente o vicepresidente? Tal vez debo agregar esto, Gustavo, perdón por el tiempo, pero la Corte Constitucional ha ido definiendo cuál es el ámbito constitucional de determinados derechos. Por ejemplo, ha dicho cuándo el derecho a la propiedad tiene un raigambre constitucional. Entonces, eso ha ido marcando cuando el juez, frente a una violentación del derecho, estamos nuevamente con problemas en la señal. Lamentablemente vamos a tomarnos unos segundos para continuar escuchando al doctor Pablo Valverde, juez en la provincia de La Suay.
Aparentemente hemos sufrido un corte. Si es que podemos regresar con el doctor Pablo Valverde, hay un tema importante aún que tratar. A nuestro invitado, el doctor Pablo Valverde, y sobre todo a la audiencia, retornamos con el doctor Valverde para la parte conclusiva sobre el tema de Jorge Glass. Le estábamos escuchando hasta que se interrumpió, doctor Valverde. Continúe, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Espero que la conexión esté bien. Yo lo que decía es que la Corte Constitucional ha ido marcando las líneas jurisprudenciales respecto a que los jueces tengan en consideración cuándo se afectaría el ámbito constitucional de determinados derechos. Ponía como ejemplo el tema de la libertad, el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces esas líneas jurisprudenciales las tenemos que dar cumplimiento en forma obligatoria a los jueces. Y en lo que respecta a la pregunta puntual suya, yo creo que dependerá ya de los organismos electorales, en el sentido de que si es que proponen las acciones respectivas frente a lo que les manda el cumplimiento, a efectos de comparecer ante el juez para pedir la revocatoria, o de no, si es que este momento no se pide la revocatoria, se va a ejecutoriar ese pronunciamiento y no va a haber ninguna situación que se lo lleve a modificar jurídicamente. ¿A qué organismo o a qué funcionario le tocaría pedir la revocatoria? Yo creo que a los organismos electorales, que al CNE, porque a ellos les va a tocar dar el cumplimiento, y además tocaría también ver la actuación de la Fiscalía frente, como dije, conocemos esta noticia en forma pública, y ellos podrían iniciar el juicio, el proceso penal por prevaricación. Podrían hacerlo de oficio, sin esperar que llegue a la Fiscalía o que llegue al Consejo Nacional Electoral. Claro que sí, lo podría hacer de oficio el proceso penal, pero ahí también, en el proceso penal es un tema que va a ir en contra del juez, pero eso no va a cambiar la decisión. Aquí lo que tendrían que hacer es los organismos electorales buscar el cambio de esa decisión por estar en contra de la Constitución de la República, y eso significa primero concurrir ante el juez para pedir la revocatoria. Negada la revocatoria, tendrían que interponer el recurso de apelación. Para ¿Y cómo juegan aquí los plazos? Hasta el martes son las inscripciones. Es lo que yo le decía, ¿no? El juez habrá que también hay que considerar que en garantías jurisdiccionales todo tiempo es hábil. Hoy día podría estarse solicitando la revocatoria de ese pronunciamiento jurisdiccional, y el juez hoy día mismo podría revocarlo. Es decir, depende ya de las actuaciones que se hagan en ese ámbito, y de lo contrario, la apelación de la Corte se va a ejecutoriar si es que hay una apelación y la revoca, e indudablemente esos efectos tienen que retrotraerse al momento en que se presentó la acción jurisdiccional, y obviamente si dice sin lugar la medida cautelar, indudablemente así la hayan inscrito, ya quedaría sin efecto jurídico, porque lo que tiene que cumplirse es el pronunciamiento del órgano jurisdiccional de última instancia, que en este rato sería la Corte Provincial, o luego una acción extraordinaria, pero eso ya sería en el tiempo, eso ya nos cogería muchísimo tiempo. Perfecto, doctor Valverde. Bien, yo quisiera preguntarle sobre un tema que es muy importante para la ciudadanía, un tema de interés público, consciente de que es un tema en el cual usted no puede pronunciarse, pues está involucrado como juez. No queremos exponerle ni legalmente a una situación que pueda acercarse siquiera al prevaricato. Nos referimos a la acción de protección de Quimsacocha, que se dio por parte de la Corte Provincial de la SUAY el 12 de julio del 2022, esto es hace ya casi un año. Habían presentado colectivos de Tarqui, Victoria del Portete, esta acción de protección que fue aprobada por la Corte, reiteramos, y que paralizó la actividad minera en Quimsacocha. Hace aproximadamente 6 meses, con concurrencia de varios organismos del Estado, me parece que estuvieron allí la Procuraduría, estuvieron varios ministerios, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, también las cámaras de la minería, la Cámara de Industrias y otros actores. Se pidió una revisión de esta acción de protección, y esto entró a ser tratado por la Corte de la SUAY. Entendemos que la causa fue a la jueza Magali Granda Toral. Hemos intentado tener contactos con la señora jueza, ella por política no abre espacios con la
con la prensa, cosa que sí lo hacen otros jueces como usted, doctor Valverde. Pero reiteramos, le preguntamos a usted porque usted es parte, entendemos, de ese tribunal que tiene que dirimir con respecto a esta acción de protección que se puso sobre la acción de protección y que ha pasado aproximadamente 6 meses y no se ha definido, siendo un tema fundamental, sobre todo ahora que los plazos se acortan con la terminación del gobierno de Guillermo Lasso, que ha sido un impulsor de esa acción de protección. Solamente queremos preguntarle sobre los tiempos, por qué demora tanto el tratamiento de este tema. Para una comprensión efectiva de la ciudadanía y obviamente de todos los que estamos involucrados en esta situación, las estadísticas actuales de las acciones jurisdiccionales, y por eso mismo se dice que hay un abuso, que los abogados en libre ejercicio están proponiendo por todo acción jurisdiccional constitucional, pero una vez propuesta amerita una decisión del juez con todo lo que eso significa, el estudio del caso y toda la inversión del tiempo. Pero bueno, para eso estamos y para eso nos paga el Estado. Se dice que aproximadamente ha subido en un 300% el número de acciones jurisdiccionales constitucionales y no ha aumentado el número de jueces. Más bien, en muchos lados han disminuido y por lo tanto no se han llenado las vacantes. Eso, a ver, yo siempre considero que las estadísticas nos ayudan a medir y solo midiendo podemos dar una explicación racional de las cosas. Entonces, ahí hay una primera explicación. Luego, hay una abundante carga procesal en materia constitucional y en materia no constitucional en los tribunales y juzgados, específicamente en este caso de la provincia de La Suay, lo que posibilita, lo que impide, más bien dicho, de que los jueces podamos resolver dentro de los tiempos que lo quisiéramos hacer, precisamente por la carga procesal. Luego, otra explicación es que ahora todos los juicios se deciden en audiencia. Eso quiere decir que literalmente nosotros muchos días nos pasamos todo el día en audiencia, porque no sabemos cuánto va a durar una audiencia. Entonces eso significa también que el juez está todo el tiempo dando atención a esas causas donde que se fijaron las audiencias y eso impide el estudio de los otros procesos. Y finalmente las causas se las va resolviendo en el orden cronológico en que ingresaron. Algunas consideraciones a veces hace el tribunal, por ejemplo, en grupos de atención prioritaria y preferente, que se las resuelve de una forma más temprana porque obviamente estamos con personas que denuncian afectación de los derechos constitucionales y diga usted son personas que adultos mayores, discapacitados, que requieren una respuesta inmediata del órgano de administración de justicia. Yo estoy seguro que la señora jueza ponente está haciendo el estudio del proceso y próximamente habrá una decisión. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana, doctor Valverde. Con todo gusto, siempre a las órdenes. Un muy buen día para todos. El doctor Pablo Valverde es juez en la Corte de Justicia en la provincia de La Suay. Nos vamos con otro tema.